era la persona realmente que no comía, que comía poco, que siempre era mejor tomar agua mineral o un licuado que sentarme a comer un sándwich. Era un nene que todo el tiempo estaba cansado, que llegaba al colegio y a la mañana con cansancio y se dormía en clase, que no tenía ganas de hacer deportes porque estaba cansado. Y el pediatra era, tómate un jugo de naranja a la mañana. La celiaquía es eso, es una enfermedad silenciosa y oculta que te va deteriorando otras partes del cuerpo, no solamente el intestino. La ley de celiaquía, la realidad es que ayudó muchísimo en la vida cotidiana del celíaco principalmente, en cuanto a la concientización social. Empezó la concientización porque apareció una ley que nos protege. Se estima que en el país solamente 20.000 de los 400.000 posibles enfermos de enfermedad celíaca están diagnosticados. Estamos hablando de algo relevante, de algo que a veces es intangible, que también camina por senderos invisibles, pero que hay que hacerlo a la luz porque tiene solución en cuanto a brindar calidad de vida a miles y miles de nuestros conciudadanos. Muchos senadores que demostraron una gran sensibilidad cuando mucha gente enferma de esta enfermedad se acercó al Senado y encontró un ámbito propicio para poder discutirlo y para que hoy podamos convertirlo en ley. Así que me parece que estamos trabajando con sensibilidad social, presidente, y creo que esto es un hecho importante. Mi nombre es Nora Erzovich, tengo 55 años, me dedico a la alimentación desde hace 17 años. Me dediqué a la alimentación celíaca porque hace 10 años se me despertó la enfermedad, que yo lo llamo dificultad, y por mis estudios estudié a toda mi familia y tengo un hijo celíaco también. Mi nombre es Yamilda Graca, tengo 25 años, soy estudiante de diseño industrial y soy celíaco hace 9 años. Mi mamá celíaca diagnosticada, nosotros hijos nos hacemos los análisis de 3 hijos, yo soy el único celíaco. El proyecto que estamos tratando, que es de enorme trascendencia y que fue tratado, como dijo el senador Sadi, con total profundidad, seriedad, responsabilidad, con participación de numerosos expertos, de familiares, asociaciones de familiares de celíacos, etcétera, y que evidentemente viene a poner bajo una posibilidad de una cobertura efectiva a una gran cantidad de personas afectadas por la celiaquía y de familias que tienen que cambiar su estilo de vida para amoldarse durante toda la vida de un paciente celíaco a las características de esta enfermedad. La celiaquía es una intolerancia a ciertos cereales, trigo, la avena, la cebada del centeno, que al consumirlos produce un aplanamiento en los intestinos que conlleva no poder absorber los nutrientes normalmente, generando deficiencias en varios aspectos de salud. Hay gente que es sintomática y otra asintomática. Los que tenemos síntomas sufrimos mucho de dolores de panza y vamos mucho de cuerpo, y los asintomáticos quizás tengan cansancio, problemas de piel, anemias recurrentes. La celiaquía es eso, es una enfermedad silenciosa y oculta que te va deteriorando otras partes del cuerpo, no solamente el intestino. Básicamente se está brindando una cobertura integral, desde el diagnóstico hasta el tratamiento, el seguimiento del paciente e inclusive la provisión, la cobertura financiera de los alimentos que pueden ingerir los celíacos. Artículo 1. Declárese de interés nacional la atención médica, la investigación clínica y epidemiológica, la capacitación profesional en la detección temprana, diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca, su difusión y el acceso a los alimentos libres de gluten.
yo vivía con dolores de panza, entonces era bastante reacia a comer, era muy flaquita, si bien no se detuvo mi crecimiento porque tengo una altura normal, pero esto sucede. Yo le ponía muchos peros a mi mamá para no comer, en realidad, porque la pasaba mejor no comiendo que ingiriendo productos. Cuando iba a la escuela primaria, me pasaba que había un kiosco en el colegio y, claro, a mí por ahí me gustaban los alfajores y demás, y después me sentía mal o me dolía la panza, prefería dormir la siesta o dormir desde las 5 de la tarde que llegaba del colegio y quedarme en mi cuarto y no estar en las comidas para evitar el dolor de panza. Por supuesto, siempre me iba a las frutas y verduras y prefería tener un tomate a mano que un sándwich. Evidentemente el cuerpo me exigía que comiera cosas sanas para no padecer después el malestar. Yo tenía síntomas de cansancio, dolor de panza, inflamación en el estómago, y los médicos me diagnosticaban como que tenía nervios en el estómago, que tenía tránsito lento, colon irritable, todo esto que viene dibujado con la celiaquía y que anteriormente no se diagnosticaba. Hay medicamentos que te dan los médicos sin saber que sos celíaco, y como el trigo es un aglutinante que se usa en prácticamente casi todas las cosas, no saben algunos médicos que hay medicación que no te pueden brindar y la tomás igual y te seguís sintiendo mal. Uno de los síntomas que después, que descubrimos que era producto de la celiaquía era un tema del cansancio. Era un nene que todo el tiempo estaba cansado, que llegaba al colegio a la mañana con cansancio y se dormía en clase, que no tenía ganas de hacer deportes porque estaba cansado. Y el pediatra era, tómate un jugo de naranja a la mañana. Este cansancio crónico con el que creció, que una madre dice, bueno, no te hagas el vago, anda al colegio igual, dale, vamos a jugar al fútbol. Incorporarlos en los deportes era difícil porque él sentía cansancio y nadie le diagnosticaba que él era celíaco, y por uno de los motivos era su cansancio. Siempre el tiempo es poco para abundar sobre enfermedades de las cuales no se sabe nada en el concepto del ciudadano y su conocimiento del cuidado de su salud, y enfermedades como esta que acechan desde el nacimiento y que se ponen en evidencia ya cuando el niño es mayor o cuando uno es adulto, pero patología que se padece desde el nacimiento. Tenía una empresa de repostería dietética, las viandas las hacía mi hermana. ¿Y qué me pasó a mí? Porque ese trabajo empezó como a estorbarme y no me sentía bien dentro de mi fábrica, porque el trigo y todas las harinas son volátiles, y resulta que yo aspiraba durante 6-7 horas harina volátil y llegaba a mi casa muy inflamada del estómago. Fue así que volví a los gastroenterólogos a decir que esto me estaba pasando y se dan cuenta que se me despertó la enfermedad. Me enteré que era celíaco hace 9 años, producto de que se lo diagnostican a mi mamá. Como es un tema genético, todos los hermanos, incluidos mis 2 hermanos, somos 3, tuvimos que hacernos tanto la biopsia como análisis de sangre para ver si teníamos celiaquía. Yo tuve la suerte de ser celíaco, y digo suerte porque por tema de salud el poder descubrirlo con anticipación es algo que está bueno. Es un antes y un después. Es saber que no vas a poder un montón, que lo tenés de la mano derecha
y otro montón de la mano izquierda que decís, bueno, voy a tener que tomar estas cosas. Y ese es como un ejercicio de empezar a fijarte en las etiquetas. Hay un mundo que se te abre de incógnitas que tenés que empezar a preguntarte y a repreguntarte constantemente como para empezar a ver diferentes opciones y qué cosas puedo reemplazar, qué cosas no puedo y qué otras sí, que antes no conocía. Y eso en un comienzo fue la mayor dificultad, la dificultad de empezar a prohibirte de cosas que eran habituales en la cotidianidad. Es bastante dificultoso también, yo como madre y con un hijo celíaco, que hacerle entender a tu hijo que tiene que llevar algo en la mochila sí o sí para cuando tenga hambre. Ya sea una fruta, ya sea unas galletitas que están libres de gluten, ya sea un budín que les pudieras hacer en tu casa. La comida pasa como a un segundo plano en la parte social al principio de la celiaquía porque querés salir pero sabés que no vas a ir a cenar o a almorzar a cualquier lugar. ¿Qué nos pasa a los que tenemos la dificultad de no poder consumir todo lo que te sirven? En general, de jóvenes y de pronto desde que se me despertó la enfermedad, siempre tener algo en la cartera para poder consumir. Ya sea yendo a tomar un café o yendo al cine. Vas a una reunión con amigos o a cenar a algún lado y decir el no comer. Sencillamente, el tratar de empezar a prever las reuniones y desde llevarte algo, si la situación da y hay una cocina como para calentarte un tupper, o simplemente comer antes y ir con la panza llena para no pasar por la situación. Una de las cosas que tiene la enfermedad celíaca, que no tenemos un medicamento, sino tenemos que tener una dieta estricta. Cómo concientizar a la familia que no es comer un poquito y esto no te va a hacer mal. Para nosotros salirnos de la dieta significa retroceder en nuestro tratamiento 2 años y no es comer un poquito de algo que no puedo, no, es que no puedo siempre, nunca lo voy a poder volver a consumir. Y en esto quiero hacer hincapié. El tratamiento de la enfermedad celíaca es el alimento. El enfermo celíaco vive y en condiciones dignas de vida solamente con el alimento adecuado. Artículo 11. El Ministerio de Salud debe desarrollar programas de difusión en los ámbitos educativos con el objeto de promover la concientización sobre la celiaquía. La ley celíaca lo que produjo principalmente es la concientización social de que hoy en día puedas sentarte en cualquier restaurante y puedas preguntar al camarero que te atiende qué es lo que puedes comer y te pueda dar una respuesta. Me parece que ha sido un gran avance para todos los enfermos celíacos y para la ciencia. Empezó la concientización porque apareció una ley que nos protege, porque te asesorás con los médicos que hoy tienen como una amplia mirada. Ya si vas a un dermatólogo ya piensas si podés ser celíaco. Creo que es lo de mayor importancia, la integración. Y esa integración, tanto social como del entorno chico de una persona, es lo más importante. O sea, vivimos en una ciudad donde constantemente nos relacionamos con gente que no conocemos ni vemos cotidianamente y que el otro pueda entender de cierta forma tu situación para tener el respeto y saber cómo manejarse es lo más importante. Nosotros hemos abordado este tema en la ley haciendo hincapié en que se seguirá, que tendrán obligación de abordar su diagnóstico, seguimiento y tratamiento todas las obras sociales, mutuales, los sectores que estén ligados a la salud. Es bastante importante en cuanto a lo que es la ciencia y el diagnóstico. Antes no se diagnosticaba la celiaquía y es algo
que cualquier gastroenterólogo lo tiene en cuenta, o dermatólogo, o médico clínico. El hecho de hoy en día, no sé exactamente si a los 5 meses o al año ya se le hace el análisis a los bebés de celiaquía, es empezar con el problema y la condición de raíz. La ley celíaca para las personas realmente ha sido un gran avance. Para los médicos gastroenterólogos realmente se han involucrado mucho en la ley para estos diagnósticos que son bastante disfrazados, los estudian a fondo. El símbolo es un logo que es ampliamente conocido por todos aquellos pacientes o familiares de celíacos, para que fuese más fácil el reconocimiento de qué tipo de alimento estamos hablando. Vamos a proponer por vía reglamentaria que también se solicite a los centros de distribución masiva y venta de alimentos que existan góndolas especiales. El SINTAC está patentado en el registro de propiedad intelectual. Entonces, si habría una autorización por parte de SINTAC, de los órganos, y si la tenemos agregada, jurídicamente, ¿cómo sería eso? En el proyecto de ley que yo presenté, justamente, la asociación cede al Estado argentino el uso de este logo, sin ningún tipo de regalía o de pago extra a efectuar. O sea, está la carta de la asociación donde lega al Estado argentino este logo, por lo que quedaría salvado lo que usted está poniendo. Artículo 4. Los productos alimenticios que se comercialicen en el país deben llevar impreso en sus envases la leyenda libre de gluten y el símbolo que establezca la autoridad de aplicación. En realidad, la ley también lo que tiene al tener un logo nacional ha facilitado notablemente la detección de los productos certificados en el mercado y cuando vas a comprar a un supermercado. Porque antes eran muy pequeños, esto de las leyendas mínimas, el ir a comprar más fácil hace que la familia se adecúe más fácil. Es algo que también yo lo vinculo más que nada con la integración, porque no cualquiera sabe leer los ingredientes y poder interpretar qué tipo de aglutinante es derivado del trigo o no, y ya con el simple hecho de poder ver un logo, uno sabe si contiene gluten o no. Y la sectorización de las góndolas en los supermercados y demás es algo que facilita muchísimo. La seguridad en cuanto a tener el logo es algo que está muy bueno, porque nuevamente no todos conocen de gastronomía y no todos saben qué cosas contienen los productos, y que por medio de un logo ya uno pueda interpretar que tiene la seguridad de poder consumirlo, ya es un paso agigantado. Artículo 6. La autoridad de aplicación debe promover el cumplimiento de las condiciones de buenas prácticas de manufactura para la elaboración de productos libres de gluten. Artículo 9. Las obras sociales y las entidades de medicina prepaga deben brindar cobertura asistencial a las personas con celiaquía, incluyendo las harinas y premezclas libres de gluten. Realmente es caro vivir como celíaco si uno no tiene conocimiento y si padece la enfermedad. Nos dimos cuenta de que realmente comer como celíaco no tiene tanta diferencia si uno la encuentra a la vuelta, si uno entiende de qué es el tema. La ley ayudó en cuanto a el reintegro por medio de la obra social para aquellas personas que eligen cocinar en casa y que buscan economizar un poco el tema. El hecho de poder presentar una factura en la obra social para que se genere un reintegro por ese lado. En ese caso la ley ayudó muchísimo. No es que yo voy a un restaurante y hice una cena y voy y se lo presento a mi prepaga, no. Si yo soy una mamá que tengo que cocinar en casa y que no puedo siempre salir a comprar pasta para mis hijos o quiero hacerme una pizza, esas premezclas la obra social me las reconoce. Eso me parece que es fantástico. Creo que la ley en eso nos ayuda un montón.
Yo a Yamil le presenté exactamente la misma mirada, o sea, que no se sienta una persona enferma, sino una persona que tiene diferentes dificultades. Hay personas que tienen dificultad al caminar y tienen que aceptar su condición. Y yo se lo presenté desde ese lugar. Él tiene que aceptar la condición de ser diferente en la alimentación, nada más. La percepción es de 0 a 100. O sea, él, cuando no estaba diagnosticado como celíaco, tenía desconocimiento puro de la enfermedad y la condición del celíaco, de cómo afrontarlo y llevarlo a cabo día a día. Y hoy en día tenemos un restaurante y llevamos adelante un restaurante libre de gluten, que es el pico máximo de la condición celíaca. Soy un afortunado de tener a mi madre y que puso este restaurante y la apoyamos en el proyecto y la acompañamos. Pero bueno, es un crecimiento paulatino de todos los días de vivir. Resultan 47 votos afirmativos, entonces con el voto del senador Morales, unanimidad. El 26 de noviembre del 2008, con 47 votos afirmativos, el Senado de la Nación aprobó por unanimidad la Ley 26.588 de celiaquía. Luego de pasar por diputados, la Ley 26.588 se sancionó el 2 de diciembre del año 2009. Nosotros decimos condición y no enfermedad justamente para hacer que la situación sea distendida y no padecerlo como una enfermedad de que no puedo comer y que uno se termina enfermando no por ser celíaco, sino por estrés de las situaciones cotidianas. Ser enferma celíaca, yo no lo hablo como una enfermedad, sino lo hablo como que una dificultad en mi alimentación y que tengo que ser cuidadosa en elegir qué es lo que voy a comer.